La OTAN le ha tendido una trampa muy elaborada a los aviones caza ruso en el Mar Negro. En una misión reciente, un avión de reconocimiento británico, un RS-135W, fue enviado a la zona de Sebastopol. Sebastopol, justo donde hace 8 días hubo, por cierto, un ataque en contra de 151 civiles que resultaron víctimas, 5 fallecidos. Pero este vuelo de reconocimiento iba acompañado por 2 cazas Eurofighter tipo Tifón, y a simple vista parecía una misión rutinaria. No tiene nada de extraño, pero en realidad, y aquí viene lo preocupante, es que estos cazas tenían sus transpondedores encendidos para ser visibles a los radares rusos, pero era un señuelo. En un movimiento estratégico, resultó que estos aviones fingieron haberse alejado del RC-135W, lo dejaron aparentemente desprotegido, pero era la carnada, y aquí es donde entra la trampa. Otros 2 Eurofighter de la OTAN, con sus transpondedores apagados, estaban ocultos en el Mar Negro, en la sombra del RC-135W, listos para sorprender a los cazas rusos cuando picaran el anzuelo. ¿Qué motiva a la OTAN a tomar estas medidas tan arriesgadas? Porque más allá que un juego, parece un juego de la ruleta, ahora sí, literalmente la ruleta rusa. No sabemos cuándo al apretar el gatillo te va a tocar la bala y estamos jugando con fuego. ¿Qué implicaciones tiene esta estrategia en el ya delicado equilibrio de poder del Mar Negro? Es como encender un cigarro sentado en un barril de pólvora. El uso de estos transpondedores en las operaciones militares de la OTAN es un tema muy delicado porque, aunque están diseñados para la seguridad, déjenme explicarles que su desactivación se puede utilizar para hacer literalmente operaciones clandestinas. Cuando tú le quitas un transpondedor a un avión, lo vuelves teóricamente invisible. Por lo menos para otros aviones en la zona o que no tengan sistemas de detección sumamente avanzadas, eso va a dificultar la detección por parte del enemigo. Pero esto es muy peligroso, porque en este caso hablamos de que la OTAN utilizó esta táctica para crearle una ventaja estratégica, engañando a las fuerzas rusas y demostrando su capacidad para operar desde las sombras. Pero es una maniobra que tiene muchísimos riesgos, porque la desactivación de estos transpondedores puede llevar a malos entendidos y errores de cálculo que terminarían en una guerra frontal entre Rusia y la OTAN. No es un juego. Esto aumenta el riesgo de las confrontaciones directas y accidentes aéreos. Y la pregunta es, ¿para qué era el señuelo? Y si hubieran mordido el anzuelo, ¿de qué estaríamos hablando hoy en lugar de esta nota? Primero, vamos a ver por qué los transpondedores son tan importantes. Yo creo que eso es crucial aquí porque estos dispositivos también son conocidos como radares secundarios y son dispositivos que lo que hacen básicamente es emitir señales que le van a permitir a los controladores aéreos identificar y seguir las aeronaves. Entonces tú puedes ver en un mapa qué otras aeronaves hay cerca. Este sistema es muy importante, pues básicamente para poder evitar colisiones con otros aviones, para garantizar que hay una navegación segura, una navegación ordenada en el espacio internacional. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien le quita a propósito los transpondedores a sus aviones? Básicamente, una aeronave se vuelve un fantasma para los sistemas de control aéreo convencional. Y eso, pues precisamente se usa para ocultar los movimientos militares, pero también se usa para propósitos sucios. La desactivación de estos transpondedores, hay que decirlo muy claramente, más allá de ser un chiste o un juego de domingo, es una violación a las normas esenciales del derecho internacional. No es legal esto bajo los principios de la aviación. Según la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, todos los aviones deben mantener sus transpondedores activos durante su vuelo. Es una regla que no se puso porque sí. Se estableció para prevenir colisiones y para garantizar la seguridad en el espacio aéreo compartido. La OACI ha dejado muy claro que desactivar a propósito un transpondedor no solamente es bastante irresponsable, sino que es ilegal.
porque pone en riesgo a todas las aeronaves que están en la misma región. ¿Por qué es ilegal hacerlo? Pues porque viola el principio fundamental de la seguridad aérea y la transparencia en la navegación. Cuando desactiva la OTAN sus transpondedores, no solamente está buscando tener un avión fantasma para ponerle una trampa a los cazas rusos, sino que también están desafiando las normas internacionales como si no les aplicaran a ellos, y eso hace que el espacio aéreo se vuelva inseguro, con el riesgo de cualquier accidente o malentendido, que en un momento les voy a mostrar cómo puede terminar esto en una guerra directa. Porque quitarle esto se puede interpretar pues como una acción agresiva y encubierta, porque lo que hace es crear un ambiente de desconfianza y tensión entre naciones, de espionaje, pues. Es como si condujeras un coche en medio de la oscuridad con las luces apagadas en medio de una autopista. No solamente es peligroso, es irresponsable. Hay que hablar de casos que ya han pasado, porque uno de los incidentes más notorios pasó precisamente en 1985, cuando un avión comercial coreano, en ese entonces era el vuelo KAL-007, fue derribado precisamente por la URSS, la madre de Rusia, porque el avión se había desviado de su ruta y no tenía transpondedores. Entonces la URSS pensó que era una actividad de espionaje y los soviéticos decidieron derribarlo. 269 personas se murieron porque ese avión no tenía un transpondedor. No sabes, Rusia no tenía manera de saber en esto si ese era un avión de la OTAN o era un avión ucraniano que pudo atacar a los cazas rusos. Eso es lo peligroso. Este trágico evento de lo que les cuento que pasó en Corea del Norte y lo que pudo haber pasado precisamente en el espacio aéreo hace unos días es algo real. Hay muchos otros casos. Por ejemplo, en el 2014 se hizo muy famoso este vuelo, el MH17 de Malaysia Airlines, que fue derribado precisamente sobre Ucrania, un área pues, que siempre ha estado en conflictos activos a lo largo del tiempo, y otra vez mismas consecuencias, un malentendido por un fallo o falta de transpondedores. Esta maniobra de la OTAN pues nos recuerda precisamente estos incidentes. Por ejemplo, también pasó en el Golfo Pérsico. Varios aviones militares habían volado sin transpondedor y eso provocó que se prendieran las alarmas, se aumentó la tensión en la región y en muchos casos esa falta de identificación pues lleva a ataques, enfrentamientos armados. Es lo peligroso de operar en modo sigiloso. Es como apagar, repito, las luces de tu coche en una autopista manejando a alta velocidad. ¿Por qué la OTAN lo hizo? La respuesta, pues, es ventaja estratégica. Al quitarle sus transpondedores a los aviones de la OTAN, lo que están haciendo es llevar a cabo misiones sin ser detectados por las tropas rusas. Esto, por supuesto, tiene el elemento sorpresa. No son detectados por las fuerzas enemigas, obtienen información valiosa sin ser, pues, sorprendidos. Pero es un enfoque que también tiene una espada de doble filo, porque aunque les da una ventaja táctica inmediata, también puede provocar respuestas muy agresivas y eso va a aumentar el riesgo de un conflicto mayor. Jugar a la guerra así en el Mar Negro es muy peligroso porque es una región que ya de por sí es un punto caliente de mucha tensión constante entre Rusia y la OTAN, y cualquier malentendido aquí puede escalar rápidamente un conflicto armado. La presencia de estas fuerzas militares, cada una con sus propias reglas de enfrentamiento, estos niveles de precaución, lo que hacen es crear un entorno todavía más peligroso que puede ser catastrófico. Imagínense un escenario, por ejemplo, donde un avión militar vuela sin transpondedor cerca de una zona de conflicto, justo como en el Mar Negro. Los controladores aéreos no pueden identificarlo, no saben si son aviones de la OTAN, pueden ser aviones que sean una potencial amenaza para Rusia, por ejemplo, aviones ucranianos volando cerca de Crimea precisamente, y pues ¿qué va a pasar? Se van a encender los sistemas de alerta y van a lanzar un ataque en contra de esos aviones. Si al final del día resultó que era un avión de la OTAN volando por donde no tenía que volar, lo que ustedes me digan, pero al final el resultado va a ser que Rusia atacó a una flota de aviones de la OTAN. Y eso sería suficiente para activar seguramente el artículo 5 de la OTAN del lado occidental.
más allá de si hubo una explicación o no, de aquí a que se levantan las investigaciones y se descubre qué pasó, créanme que ya estamos más que enredados en un conflicto en donde nadie se va a acordar del transpondedor. Por eso esta reciente emisión que nos muestran varios medios de comunicación a manera de chiste, en donde dicen que lograron burlar a los cazas rusos montándoles una trampa y que se divirtieron incluso al hacerlos muy peligroso, porque enviar ese tipo de aviones, los RC-135W, pues no solamente es jugar con fuego, sino que es una operación de reconocimiento extremadamente peligrosa. Estamos viendo cómo no solamente hablamos de una demostración de fuerza, sino de, evidentemente, una provocación que aumenta innecesariamente la tensión en una región y en una circunstancia en donde ya cualquier cosa puede terminar en un conflicto directo, Alba. Sí, y sobre todo, ¿qué dices? Por algo tan trivial, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasaría si Rusia hace exactamente lo mismo con cualquier país vecino de la OTAN? Claro. Y lo derriban. Lo tomaría como una agresión y dirías, ¿de quién fue la culpa? Pues del avión que no llevaba el transpondedor activo. Ahora, si lo hace Estados Unidos y lo derriba Rusia, pues es exactamente lo mismo. Muy seguramente lo van a escalar. O sea, o Estados Unidos o cualquier país de la OTAN. Ya ha pasado, sí. Claro, lo derriban y ahorita en el conflicto van a decir, se invoca el artículo 5 y vamos a decir todos, sí, pero ¿de quién fue la culpa? Porque llevaba el transpondedor ¿Qué hacía apagado. en el Mar Negro? Sí, ¿qué hacía en el Mar Negro? Una. Y lo más importante, porque tenía apagado el transpondedor. Si hubiese sido al revés, que hubiera sido Rusia, China o cualquier país en un área con el transpondedor apagado, ¿cómo se toma? Pues como espionaje, que va a atacar muy probablemente. Entonces, si no lleva el transpondedor, es porque está considerado en la aviación que puede ser un atentado. ¿Tú crees que el MQ-9 Reaper que derribó Rusia esta semana tenía el transpondedor prendido? Puede ser que no. Probablemente. El resultado final lo derribó. Afortunadamente hablamos de la pérdida de un dron, de un avión no tripulado. No hubo bajas militares. Pero imagínense que se hubiera tratado misma cosa, porque al final era un avión, pero sí tripulado, sin transpondedor, el resultado hubiera sido el mismo. Se hubiera derribado, lamentablemente hubiera fallecido un piloto estadounidense porque el MQ-9 Reaper era de Estados Unidos. Y esto no se hubiera arreglado con una llamada de Lloyd Austin al ministro de Defensa ruso como pasó esta semana, que le dijo, oye, siempre es importante que hablemos cualquier cosa. No, esto hubiera escalado, ya estaríamos discutiendo hoy sábado precisamente de la activación del artículo 5 de la OTAN. Ese es precisamente el riesgo de estos peligros aquí y la importancia precisamente de eso. Para algo se inventaron los transpondedores, para algo es por ley que se deben de utilizar. Y la encuesta por eso del podcast es si Rusia y la OTAN deberían mantener los transpondedores activos. Las opciones son sí por seguridad, no por estrategia o no estoy seguro. Porque el riesgo tan elevado de que algo salga mal es más que evidente, Alba. Claro, decía por aquí nuestro amigo, se me fue, que dice que en la guerra todo se vale. Se me fue su comentario, pero lo leí que lo ha puesto el Rorro TV. Sí, en la guerra vale todo. La cosa es que no están en guerra todavía. No, pero suponiendo que estuvieran en guerra. Bueno, pues están las convenciones de Ginebra que regulan la guerra, que son 4 tratados internacionales que se formularon en 1949 que establecen los estándares de derecho internacional para el trato humanitario durante la guerra. Esa es la primera. La segunda son los protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra que se añadieron en el año 1977 y 2005. Luego está la Convención de La Haya, también para la guerra, y el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Entonces, no se vale todo. Hay estos protocolos y estos tratados y estas leyes para limitar los efectos en los conflictos. Entonces, no se vale todo. Que haya gente que se pasa las leyes que se han hecho durante muchos años, en las que muchos países han estado de acuerdo por el arco del triunfo, es completamente distinto, pero en la guerra no se vale todo. Y que pueden terminar en una catástrofe. La cuestión, amigos, es que las notas que están cubriendo esta fuente lo toman como un chiste, ¿no? Como le hicieron la maldad. El problema es que no es una maldad. Esto pudo terminar en un ataque. Claro, lo que sucedió es que cuando cayó en el anzuelo el caza
ruso, pues pensando que estaba este avión de la OTAN solo, se encontró con que había 2 escoltas más, 2 cazas más. Entonces, por la superioridad numérica, se dio la vuelta. La pregunta es si no hubiera ido 1 y hubieran ido 3. Sí. Y los ven de frente. En el contacto visual, con ganas de iniciar un conflicto, pudo ser, pues, imagínate qué contacto visual pueden tener. Decir, No. Pues, yo no sé. Yo vi 3 aviones que no traían transpondedor, que no tenían comunicación. Yo no sé si eran aviones ucranianos o qué cosa, pero estaban volando cerca de Crimea y se inició el conflicto. Claro. Y atrás de eso vienen los refuerzos y hubiese sido letal. ¿Qué opina la gente que nos está viendo? ¿Rusia y la OTAN deberían mantener los transpondedores activos? 69% cree que sí por seguridad. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sobre todo, Alba, porque 15% no por estrategia y 16% no estoy seguro. Gracias a todos por participar. Sobre todo, Alba, porque no están oficialmente en guerra. Ucrania y Rusia sí están en guerra. Pero ya que se ataquen aviones caza ruso con aviones de la OTAN, eso ya es otro nivel de confrontación innecesaria. Sí. Estamos cuidando tantos flancos como para que el hilo se reviente en una travesura de chamacos de la OTAN. Exacto, dices, ¿no? Todo el mundo sabemos que la OTAN está apoyando a Ucrania. Eso no es algo nuevo ni que nos sorprenda, no, a nadie. Pero pues siempre como que han cuidado las formas. Todos los ataques y todo han dicho, son de Ucrania, son de Ucrania. Volar ese avión de la OTAN sin transpondedor, dices, es como que lo básico. Es irresponsable. Es irresponsable. Mínimo sube a un piloto ucraniano y volaba él, aunque vaya atrás de copiloto y vaya en el chat. Sacaron requerimientos. Por ejemplo, Biden sale esta semana y pone límites para... Si ustedes quieren, esto ya está demasiado estirado, pero sigue habiendo límites. Biden sale esta semana, por ejemplo, y dice... Ninguno de nuestros sistemas de misiles ATACMS o de largo alcance se pueden usar a más de 100 kilómetros de la frontera con Rusia. Esa es la regla que tiene Ucrania. Si la respeta o no, bueno, pero por lo menos en público esa es la guerra, el límite de la línea roja que no se quiere cruzar. Y muchas otras de las que hemos estado hablando, como para que a algún piloto se le ocurra ese día quitarle el transpondedor. Eso tira a la basura todos los demás esfuerzos, incluso del mismo ministro de Defensa ruso y el secretario de Defensa estadounidense, de hablar, de tratar de bajar las tensiones de los ánimos, en lo que ya es, Alba, por cierto, es el segundo incidente de aviación entre Rusia y la OTAN en menos de una semana. Sí. El primero fue el MQ-9 Reaper. Ahora estamos viendo esto. Y los dos coinciden en 2 cosas. Flotas aéreas y Mar Negro. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.